Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Mientras unos andan detrás de la droga, negociazo internacional, porque hay que decirlo, ese no es un negocio nacional, ese es un negocio internacional. ¿Y qué negocio? No es cualquier negocio, porque es un negocio que vive de la prohibición también. Por lo tanto, es una materia bien cara. Es una mercancía cara, porque como está prohibida, eso la pone más cara todavía y hace el negocio mejor. Y desde luego con un mercado interminable que crece todos los días, porque el mercado de la droga no disminuye, sino que crece. ¿Sí? El mercado de los vicios, y un vicio lleva a otro, y el otro lleva al otro, y ahí se junta, el diablo junta ahí a todo el mundo, a todo el mafioso detrás de un negocio como ese. Y desde luego, sobre todo gente que de otra manera no tendrían cómo salir en un periódico, pues salen en los periódicos y salen en la televisión y salen en todas partes, porque como tienen mucho dinero y ponen a salir a los que ellos quieren también, y ponen a sonar en la radio, porque a veces en la radio, no en la televisión, ponen ellos a sonar en la radio a quienes ellos quieren también, pues ese es un negocio muy grande, muy grande. No en República Dominicana, es grande en Europa, es grande en Estados Unidos. Son los grandes mercados, Europa, Estados Unidos. Esto no, los nuestros son mercaditos. Mercaditos. El gran mercado de la droga está en Estados Unidos y está en Europa. Los europeos y los americanos son los que consumen un vicio tan caro, porque además ese no es un vicio barato, ese es un vicio muy caro. Muy caro. Así que usted tendrá por mucho tiempo ese negociazo. Cuantas más restricciones le pongan, más caro se pone. Cuanto más caro se pone, imagínese, oro. Compite con el oro fácilmente, si usted se pone a ver las cosas bien. Fácilmente compite con el oro. Una onza de oro, que debe estar costando más de $1000 en el mercado internacional ahora. Es posible que una onza de cualquiera de esas drogas, fácilmente una onza de eso cuesta $1000 también. Se está compitiendo con el oro. Por eso usted tiene que entender por qué ese es un negocio tan fuerte. Por qué ese es un negocio tan brutal. ¿Por qué tiene tanta gente metida ahí? De todos los colores, de todas las pintas. Y por qué las policías del mundo, los cuerpos policiales del mundo están infiltrados por ese negocio, que es un negociazo que aquí, en México, en donde quiera, mueve miles y miles, cientos de millones de dólares, porque no es en pesos que los mueve nada más, ¿no? Mueve en dólares, que es un negocio internacional. Es un negocio internacional. De manera que aquí estamos llamados a ver cada cierto tiempo una película de estas, ¿no? Una vez fue la película de Figueroa Agosto, otra vez fue la película de Florian, era, ¿no? El otro capo, Florian Félix, sí. Otra vez fue la película de, vaya usted a ver, y ahora nos están proyectando la película de César el Abusador. Tenemos cada vez una película nueva. Sí, porque cuando desaparezca uno, habrá otro que lo sustituya. Habrá otro siempre que lo sustituya, porque usted está hablando de un negocio que mueve miles de millones a nivel mundial, miles y miles de millones de dólares a nivel mundial. Y nosotros, los países pequeños, estamos en medio
En medio de toda esa barbaridad, nos meten a nosotros. Sí, señor. Nos meten a nosotros en medio de toda esa barbaridad. Y se habla de los narcoestados. Y hay abusadores que se atreven a considerar a la República un narcoestado. Porque aquí basta con que la oposición quiera decir y votar por la lengua y por la boca todo lo que le quiera salir de ahí. Y estos comunicadores pagados por la oposición y vaya usted a ver, de los pocos países del mundo que han podido lidiar con este fenómeno sin que el mismo llegue a convertirse en la maldición que es en México, por ejemplo. Ahí está la República Dominicana, por suerte todavía, y ojalá que podamos contar con esta suerte todavía por un tiempo más. Las muertes en México, alguien en estos días estaba viendo las cifras. Las cifras son de hasta 20 y pico de muertos diarios. 20 y pico de muertos diarios en esta desgracia, en esta tragedia, que hay que ir mirando a ver cómo es que se la va a enfrentar, a ver si acabamos de una vez con ella. Sí, porque usted recuerda todos los crímenes, usted no los recuerda, pero los que vimos de muchachos, películas sobre Chicago a principios del siglo pasado y a mediados del siglo pasado, recordamos lo que eran las calles de Chicago, eran una carnicería. Las calles de Chicago en los años 1940, 1950, busque las películas para que usted vea lo que eran, las películas del Padrino, las películas de todo, para que usted se dé cuenta de lo que era ese mercado que traficaba con droga, pero sobre todo traficaba con whisky. El whisky que entraba a Estados Unidos de contrabando. Ese whisky que usted se bebe hoy en cualquier sitio, estaba prohibido. Estaba prohibido en los Estados Unidos, y entonces esa prohibición hacía que aquello se convirtiera en una mercancía fundamental, en una mercancía en forma, y desde luego, pues eso provocaba lo mismo que nosotros estamos viviendo hoy en nuestros países, en América Latina, México, aquí, América Central, con toda esa desgracia que hay en todos nuestros países y en otros más, en otras regiones. Aquella sustancia, el whisky, prohibido por la ley seca, como se le llamaba. Sí, le llamaron la ley seca, porque como no permitía, había prohibido la bebida alcohólica como el whisky, decían que era una ley que no mojaba, era una ley seca, y así la llamaron. Hasta que acabaron con eso de la ley seca, el whisky se hizo, míralo ahí, suspensión, venta de bebidas alcohólicas. Eso era en Estados Unidos en el siglo pasado. Los años 20. Los años 20, 30, 40, todavía hasta el 50 y el 60 seguía la matazón. La matazón seguía en Estados Unidos detrás de sí, mírenlos ahí, las barricas que entraban a Estados Unidos y decomisaban de manera ilegal. Todavía no había comenzado la droga, la cocaína, la heroína, la marihuana, no habían comenzado todavía. El mercado, cuando el whisky se hizo legal, entonces fueron otras, las drogas, las ilegales, las que convirtieron el gran negocio, las que se convirtieron en el gran negocio, porque el whisky ya legalizado no iba a ser negocio. Era negocio, pero para el Estado, que el Estado iba por lo tanto, a convertirse en un recibidor de los impuestos de esa industria, y esa es, ahí está, miren ustedes, gente botando el whisky, botando el ron en la calle,
decomisados por las autoridades. Entonces, desde luego, tan pronto se legalizaron las bebidas alcohólicas, se han convertido en lo que se han convertido hoy, en un producto más de exportación. Vean ahí, botando whisky, botando bebidas alcohólicas, botándolas en las calles. Eso era Estados Unidos en aquellos tiempos. La gente no tiene por qué asombrarse de lo que ve hoy en la República Dominicana y de lo que vemos en México y de lo que vemos en otros sitios. No hay por qué asombrarse en las calles de los Estados Unidos, el tráfico de drogas. No, eso viene desde esa época, mírenlo ahí, qué buena foto, gracias señor director. Muy buena foto. Eso debe ser Estados Unidos en los años 1930, qué sé yo, en esas primeras décadas. Ahí se hizo famoso el señor Al Capone. Al Capone, sí, pero se hizo Al Capone y todo el que ponía, no era él solo Al Capone el que ponía. Ahí ponían mucha gente y eso era una historia cada rato, una matazón en las calles de Estados Unidos. Tendremos que revisar estas políticas de manejo de los estupefacientes, como les llaman, de estas drogas, porque mientras estén prohibidas totalmente como lo están ahora, van a seguir siendo un negocio, pero un negocio prohibido. Y un negocio prohibido es un negocio muy lucrativo, un negocio que deja cuarto que manda a madre. Negocio prohibido es un negocio demasiado lucrativo. Por eso en Europa, en algunos estados de los Estados Unidos, ya están empezando a legalizar algunas drogas como la marihuana, permitiendo poseerla como se posee una botella de romo, que usted se la bebe cuando le da la gana en su casa. Es decir, en cantidades para la gente, para el uso de los que les gusta esa cosa, para el uso de los que no pueden ser felices de otra manera, porque hay gente que se mete eso para ser feliz un momento, como el que se emborracha, se dio su humo y se hizo feliz un momento, se desconectó de la vida, se desconectó de todo, se anestesió, porque la realidad es tan dura a veces que hay gente que no la puede soportar. Y entonces se va haciendo cada vez más dependiente, sea del romo, sea del whisky, sea de la droga que sea. No importa cuál es la droga, porque el romo es una droga, el whisky es otra droga. La diferencia es que son drogas legales, son drogas legalizadas, que pagan mucho impuesto y que quienes se las beben, esas drogas, están dispuestos a pagar, como el vino, que también es otra droga. Todo lo que tiene alcohol es droga, al fin y al cabo. Y todos esos otros componentes que no son nada más el alcohol. Es droga, al fin y al cabo es droga. Unas legales, otras ilegales. Las ilegales siempre van a ser más costosas. Son más costosas para los países, más costosas, porque al ser ilegales, el tráfico ilegal provoca muertes, tráfico ilegal provoca violencia, el tráfico ilegal provoca de todo lo que provoca, eso que no nos quepa la menor duda. Entonces cada cierto tiempo tendremos una película como esta. Tendremos una película con los Florian, con los Agostos, ahora con el abusador. Antes de eso tuvimos a los Gaviria en Colombia y tuvimos a los Pablo Escobar también en Colombia y tuvimos a todos esos personajes que van desfilando por la historia de la droga. Todos esos personajes que van desfilando por la historia de la droga, convertidos en personajes de noticias, algunos hasta en personajes de leyenda nos los convierte. Gente que de otra manera no fuera nada.